Parece que tenemos un problema con los deportistas nacionalizados, o por lo menos en torno a algunos de ellos. Durante los últimos días han salido varias noticias, tanto en el mundo del deporte en general como en el del judo en particular, cuyos protagonistas son deportistas que cambiaron de nacionalidad y representaron y representan a un país distinto al suyo, y en torno a los cuales se ha generado un debate interesante. ¿Hasta qué punto debería ser lícito que alguien que no tiene apenas vínculos con un país, que en ocasiones ni siquiera conoce el idioma ni hace el esfuerzo por aprenderlo y que admite abiertamente que se siente de otra nacionalidad, pueda representar y de hecho represente a ese país en un torneo de selecciones? Porque la competición de clubes es algo diferente, pero se supone que parte de la gracia de las competiciones de selecciones son enfrentar a un país con otro para ver quién es mejor, ¿no? Como en todo, hay matices, hay gente que nace en un país pero tiene antepasados en otro, gente que cambia de país por situaciones económicas, políticas o de otro tipo y que empieza a sentirse identificada con ambos países, incluso gente que tiene familiares en distintos países y que se siente parte de todos, pero este no parece ser el caso de muchos de los protagonistas del vídeo de hoy. Hay quien se refiere a ellos como mercenarios, que es una palabra que sobre el papel suena muy fuerte, incluso un poco fea, pero según el diccionario de la Real Academia Española, un mercenario es o un soldado o una tropa que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero. Y si como yo no sabías lo que significa estipendio, pues te cuento que es la paga o remuneración que se da a alguien por algún servicio. Centrándonos en los ejemplos, el caso reciente más mediático es el del baloncestista Nikola Mirotic, exjugador de Barcelona y Real Madrid, con pasado en la NBA, que ahora milita en Italia y que ha representado a España en numerosas ocasiones, tanto en categorías inferiores como con la selección absoluta. Bien, Mirotic, que recordemos que ganó un bronce olímpico y un oro con la selección española, entre otros logros, declaró hace unos días en una entrevista que él nunca se ha sentido español, que él es un montenegrino serbio ortodoxo, aunque jugase con España. Muchas webs de noticias se hicieron eco de estas declaraciones, sabiendo que generarían muchos clics y multiplicarían sus interacciones. Hubo muchos comentarios de personas muy críticas con Mirotic, reprochándole que jugara con nuestra selección, ocupando el lugar de alguien que sí que se habría sentido español, no como él. Es curioso porque en esa entrevista queda claro que Mirotic no guarda ningún rencor ni tiene malos sentimientos hacia España. Él aclara que siempre pensó que España es su segunda casa porque le fue muy bien aquí, que fue el país que le dio la oportunidad y que siempre se sentirá agradecido por ello, pero muchos medios incluyeron esta segunda parte de las declaraciones en el cuerpo de la noticia. Y sabemos que hoy en día hay muchas personas que se informan a base de leer titulares, por lo que esta segunda parte de las declaraciones nunca la conocerán y se van a quedar con esa mala imagen de Mirotic. Aunque es cierto que hay que reconocer que hubo algún que otro medio que sí que tuvo cierta deferencia hacia el serbio montenegrino ortodoxo, como él mismo se define, e incluyó esta parte de las declaraciones en el titular para que la gente pues no fuera tan crítica con Mirotic. Yo no creo que Mirotic merezca que nadie le critique por estas declaraciones. Las palabras que le dedica a España son bonitas, hasta cariñosas, y lo que él hace es algo que hacen muchos más. Pero sí que entiendo que haya gente que se plantee si esto tiene sentido. Centrándonos en el mundo del judo, hace unos días saltó la noticia de que Galbadrak, una judoka de origen mongol que durante parte de su carrera representó a Kazajistán, había decidido regresar a Mongolia. Hasta aquí, todo bien. Pero el problema o la polémica llega cuando Galbadrak intenta recuperar su pasaporte mongol y para ello se ve obligada a renunciar a la ciudadanía kazaja, porque, según explica el periódico Vezti, la legislación de Mongolia no permite la doble ciudadanía. Galbadrak había representado a Kazajistán desde el Mundial de 2015 hasta los Juegos Olímpicos de 2020 y durante ese periodo consiguió un bronce olímpico, 2 bronces mundiales, 4 medallas continentales, una de ellas de oro, y 19 medallas entre Grand Prix y Grand Slam, 7 de ellas de oro. Una carrera muy exitosa, la verdad, tanto para Kazajistán como para la propia Galbadrak, que podría haber ganado algunas de estas medallas si hubiera seguido representando a Mongolia, es cierto, pero no creo que hubiera sido bronce olímpico. Porque, bueno, ella ya había ganado casi 10 medallas en el circuito IJF con su país natal, pero seguramente no habría sido seleccionada por Mongolia para disputar los Juegos Olímpicos de Río, porque ellos contaban ahí con una superclase, con Mungbat, que ya había sido seleccionada para los Juegos de Londres, que acabó siendo seleccionada también para los Juegos de Tokio, que había sido campeona del mundo en 2013 y que tiene uno de los palmares más laureados de la historia del circuito IJF. Paradójicamente, cuando Galbadrak ganó el bronce olímpico en Río, Mungbat acabó quinta. Perdió el combate por el otro bronce. Las dos perdieron contra la japonesa Ami Yuda, pero Galbadrak lo hizo en cuartos y pudo repescar, y Mungbat, que ya había caído en cuartos contra la coreana Jeong, perdió contra la japonesa en la pelea por la medalla. Aquí Kazajistán se benefició de las, entre comillas, sobras de otro país. En Mongolia apostaron por Mungbat
y eso acabó derivando en una medalla olímpica para los kazajos, y curiosamente ellos habían vivido una situación similar a la inversa unos Juegos Olímpicos atrás, en Sydney 2000, porque Aydin Smagulov, nacido en Kazajistán, perdió en el campeonato nacional, no entró en el equipo kazajo, acudió a los Juegos Olímpicos representando a Kirguistán y ganó un bronce, mientras que el representante kazajo de su peso, menos de 60 kilos, que fue Donbay, cayó en el otro combate por el tercer puesto. Antes de continuar, te recuerdo que me ayudas mucho si indicas que el vídeo te gusta, si me dejas un comentario, si te suscribes en caso de que no lo hayas hecho y si activas las notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un vídeo nuevo. Bien, la decisión de Galbadrag no ha sentado bien a algunos kazajos. Si observamos las publicaciones y comentarios en redes sociales, vemos que muchos se alegran de su decisión, que le desean éxito en el regreso a su país natal y se muestran agradecidos con los éxitos deportivos que Galbadrag consiguió para Kazajistán, pero hay otros que son mucho más críticos, hasta el punto de que la propia judoka compartió una publicación en su cuenta de Facebook personal explicando que estaba recibiendo insultos por parte tanto de kazajos como de mongoles. No estoy de acuerdo con la gente que la insulta o que le desea el mal, pero sí que me parece interesante observar qué opina la gente que se muestra en contra de lo que ha hecho y que se expresa con respeto. En la publicación de Instagram de Judo World en la que contaban esta noticia, en el momento en el que yo estoy redactando esto, el comentario con más me gustas es uno que dice algo así como, según el traductor automático de Instagram, es sabido por todos que consiguió dinero, fama y regresó a su país. Tenemos que parar a los legionarios, no importa lo que ocurra, dejemos que nuestros búhos negros, que imagino que será una forma de referirse a los deportistas de allí, salgan. ¿Cuánta gente ha sido limitada? No sé qué pensáis, pero a mí me parece una postura razonable. O sea, desconozco cuánto se integró Galbadrag en Kazajistán, pero entiendo que haya gente que en competiciones de selecciones nacionales prefiere ser representada por compatriotas y personas que de verdad pues sientan y representan al país antes que por personas que, bueno, se lo toman como parte del negocio. Que sí que es cierto que al final es su profesión, que en el circuito IJF siempre compites representando a tu país, porque compites para ganar puntos que te permitan clasificar a campeonatos del mundo, a Juegos Olímpicos, donde vas a representar a tu país. Pero hay muchas competiciones fuera de ese circuito IJF, donde también se compite, también se gana dinero, incluso en algunas de ellas más que en el circuito IJF, y donde no hace falta que cambies de nacionalidad y representes a un país que no es el tuyo. ¿Que quizá esas competiciones en España tengan menos visibilidad? Sí, pero existen. Otra cosa es que todo el mundo aspire a ser campeón del mundo, a ser campeón olímpico y tal, ¿vale? Pero volvemos al origen del debate. Los mundiales, Juegos Olímpicos, existen para que los atletas demuestren que son los mejores, pero también para que los países compitan entre ellos. Y pienso que se desvirtúa un poco estas competiciones si hay mogollón de atletas en mogollón de países representando a países que no son el suyo y con el que no tienen ningún vínculo, más allá de un contrato económico. Y tenemos otro ejemplo reciente en los Juegos Olímpicos de París, porque en la categoría de menos de 90 kilos ganó una medalla olímpica Selidis, representando a Grecia, pero Selidis ni siquiera habla griego. Él es ruso, su nombre original era ruso, lo adaptó al cambiar de nacionalidad, y cuando ganó la medalla olímpica, él mismo reconoció en su cuenta de Instagram que no hablaba griego. Dijo que se sentía orgulloso de ser griego, pero que se disculpaba por no hablar el idioma. Así que no sé qué os parece. Volviendo a Mukbat, hay otras posturas en el debate. Hay quien piensa que importar talento extranjero puede ayudar a fomentar y mejorar el deporte nacional. De hecho, en Kazajistán, las dos mejores judokas chicas en estos momentos compiten en 48. Son Abuzakinova y Timbayeva. La primera es, entre otras cosas, medallista mundial y quinta en los pasados Juegos Olímpicos. Y la segunda es campeona de Grand Slam y medallista continental. O sea, son dos tías con mucho éxito en su peso. No sé si lo recordaréis, pero hace un par de meses publiqué un vídeo contándoos que el campeón olímpico Ezio Gamba había fichado por la Federación Kazaja de Judo y que en su equipo llevaba, entre otros, al ex competidor de menos de 60 kilos, Robert Ensidovadze, y que se había generado una corriente en contra de este fichaje. Contra Gamba por tener la ciudadanía rusa y contra Ensidovadze por haber perdido contra Smetov 4 veces. Puede que sea una corriente dentro del deporte kazajo, no sé si allí son muy patriotas, si están muy comprometidos o identificados con el deportista autóctono, pero ya vemos que por lo menos en el judo hay un sector al que no le hace mucha gracia o ninguna gracia tener deportistas de fuera. Y eso que podrían estar peor en el judo, porque hay otros deportes donde sí que se nota mucho más la presencia de deportistas de fuera. En tenis, por ejemplo, tienen a un montón de rusos compitiendo por Kazajistán. Tienen a Alexander Bublik, a Elena Rybkina, que ganó Wimbledon en 2022, tienen a Putintseva, Shevchenko. Bueno, regresando al judo y dejando a un lado a Galbadrag y a Selidis, el ejemplo más flagrante de deportistas nacionalizados lo encontramos en Emiratos Árabes Unidos. Si repasamos su equipo nacional, todos sus mejores competidores son judokas que han nacido en otros países y que ya habían destacado antes de cambiar de nacionalidad. No eran, por ejemplo, pues una niña
nacida en Moldavia, cuyos padres se mudan a Emiratos Árabes Unidos cuando ella tiene 3 años y que crece allí, desarrolla su carrera allí y se forma allí como judoka. No. Si cogemos a Tatarashvili, por ejemplo, él ya era un gran competidor representando a Georgia. Bayern Munch tenía medalla en Grand Prix, aparte de varias medallas mundiales y continentales entre junior y cadete. Kostoev fue campeón de Europa y número 1 del mundo cadete con Rusia. Israel tenía 7 medallas en el circuito IJF y un 5º puesto en el Mundial de 2022 con Mongolia. Naguchev había sido campeón del mundo cadete y campeón de Europa cadete y junior con Rusia. Y el último en llegar junto a Naguchev, Mamadekov, era, y seguramente es, uno de los mejores del mundo en menos de 73 kilos. Pero su caso tiene algo diferente, tiene algo especial. Él representaba a Rusia antes de este cambio, pero su primo Somon representaba a Tayikistán. Digo su primo, no sé si son primos o hermanos. En algunos sitios he leído que son primos, en otro que son hermanos, pero creo que los dos nacieron en 1999, uno en mayo y otro en octubre, así que no pueden ser hermanos, o por lo menos no de la misma madre. Bueno, la cuestión es que sus padres eran tayikos, de una región montañosa, la provincia de Alto Badakhshan, pero los dejaron al cuidado de sus tíos, que vivían en Rusia, y entrenaban con ellos. Cada uno, Somon y Mamadbek, representaba un país, uno a Tayikistán, el otro a Rusia. Sus tíos soñaban con que se enfrentaran en una final olímpica. Ambos compitieron durante unos años en la misma categoría, menos de 73 kilos, antes de que Somon subiera a menos de 81, pero esto nunca se dio, lo del encuentro en la final olímpica, porque aunque Somon sí que ha estado en 2 Juegos Olímpicos, Mamadbek no fue seleccionado para los Juegos de París y no clasificó para los de Tokio. Podría haber ido a los de París porque aunque Rusia eligió a Labrentev por delante, él había clasificado y había pasado el filtro impuesto por el COI, que ya sabéis que el Comité Olímpico Internacional impuso un filtro muy fuerte para escoger a qué deportistas rusos y bielorrusos permitía participar en los Juegos Olímpicos. Tenían que ser deportistas que no tuvieran ninguna vinculación con las Fuerzas Armadas y que tampoco se hubieran pronunciado a favor de la invasión rusa de Ucrania en redes sociales. Y Mamadbekov pasaba ese filtro. Lo que pasa es que el equipo ruso decidió retirarse en conjunto como protesta porque, realmente el Comité Olímpico Internacional les había dejado llevar un equipo muy mermado, muchos de los mejores competidores se habían quedado fuera y ellos decidieron retirarse para mostrar su desacuerdo y su descontento con esta decisión. Y ahora Mamadbekov cambia de país en busca de algo que Somon ya ha conseguido. Porque Somon no solo fue medallista olímpico en París, sino que este año también ganó su primera medalla en Campeonato del Mundo Senior y sumó otra medalla continental a su palmarés, mientras que Mamadbek no tiene ninguna medalla, ni olímpica, ni mundial, ni europea. Algo llamativo para un tío tan bueno como él, que recordemos que ha sido si no el mejor del mundo, menos de 73 kilos, un top 3 seguro, vaya. Es un caso que siempre me resulta curioso, porque Mamadbek siempre ha estado en las conversaciones de los mejores, pero Somon ha pasado un poquito más por debajo del radar, cuando en realidad, no tiene tantos resultados en Grand Prix y Grand Slam, pero en los días señalados siempre ha rendido mejor. Ya incluso desde pequeño, porque yo creo que Mamadbek no tiene medalla mundial ni cadete ni junior, pero Somon, si no recuerdo mal, fue el primer campeón del mundo junior de la historia de Tayikistán, que poco después Emomali le igualó en ese mérito y ya no es el único, ¿no? Entonces, sobre el papel, o por lo menos hace unos años, parecía claro que Mamadbek era mejor, pero el palmarés, cuando se retiren, ¿no? Si los dos se retirarán ahora, creo que diría otra cosa. Que luego no siempre un palmarés más laureado indica que alguien sea mejor. A veces es simplemente que alguien ha competido mejor en X días, o por ejemplo aquí tenemos el caso de que Somon, al representar a Tayikistán, pues no tuvo el problema para ser seleccionado para los Juegos Olímpicos de París y tuvo menos competencia para los Juegos Olímpicos de Tokio, porque creo que para esos Juegos Rusia había clasificado solo a Mogusov y a Yartsev y Tayikistán había clasificado a Somon, Mamadbekov y a Kojazoda. Entonces creo que si Somon a lo mejor hubiera competido representando a Rusia, habría tenido menos salidas y no habría conseguido clasificar, y si Mamadbek hubiera representado a Tayikistán, pues probablemente habría clasificado igual que lo hizo Somon. Pero la cuestión es que cuando se retiren, o si se retirarán ahora, uno tendría una medalla olímpica y mundial en su palmarés y el otro no. Dejando a un lado el tema de los Mamadbekov, que da para otro vídeo, la verdad, me gustaría lanzar una pregunta final y leer vuestra opinión en los comentarios, que es ¿qué pensáis de los deportistas nacionalizados? O sea, de los nacionalizados como los de Emiratos Árabes Unidos. Gente de otros países que recibe una oferta económica y se va. Porque en otros deportes esto está un poco más regulado. En baloncesto, por ejemplo, creo que solo puede haber un jugador naturalizado por plantilla, en competiciones como los Juegos Olímpicos. Y en fútbol sala también se han tomado medidas porque muchas selecciones nacionales estaban compuestas por mayoritariamente brasileños nacionalizados. Y desde hace tiempo, ya en el Mundial de 2004, Italia llevó a 2 italianos y 12 brasileños a
a la competición. ¿Estaríais a favor de aplicar alguna restricción así al judo? Por ejemplo, si a cada mundial pueden ir 9 chicos y 9 chicas, pues que solo pueda haber 2 o 4 nacionalizados. O, bueno, preferís que siga habiendo manga ancha y que pueda haber equipos como el de Emiratos Árabes Unidos, compuestos por competidores de otros países. Por cierto, ¿sabías que la Federación Internacional de Judo impuso una sanción económica a uno de los campeones olímpicos por santiguarse antes de saltar al tatami? Me refiero al georgiano Lasa Bekauri, bicampeón en menos de 90 kilos. Si no conoces la historia, te dejo por aquí un vídeo donde te cuento exactamente lo que sucedió.